Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Informaba la prensa esta semana que Paolo Basile, consejero delegado de Mediaset España, dejará de serlo en los próximos meses coincidiendo con su 70º cumpleaños. Basile, un profesional muy conocido y valorado en el sector, lleva más de 20 años al frente de uno de los principales y más influyentes grupos mediáticos del país, matriz de cadenas de televisión generalistas como Telecinco o Cuatro. La salida de Basile posee una elevada carga simbólica, porque marca el final de una era, habida cuenta de las dificultades que están empezando a atravesar las televisiones convencionales. La audiencia no hace más que descender, también lo hace la facturación publicitaria y con ella la cotización en bolsa, una tormenta perfecta que los directivos audiovisuales no saben muy bien cómo capear. Desde el mes de enero, Mediaset España ha perdido en el parqué el 40% de su valor. Su principal competidora, el grupo A3 Media, el 25%. A otros gigantes mediáticos, como Prisa o Vocento, no les va mucho mejor. La acción de la primera vale un 38% menos que hace 10 meses y la de la segunda un 35% menos. Durante años, Mediaset marcaba el ritmo de la televisión en España. Telecinco se situaba a la cabeza de la audiencia y los beneficios eran cuantiosos. Basile había convertido aquella empresa en una máquina de hacer dinero. Ahora los inversores descuentan que el negocio de los medios de comunicación está dejando de serlo, y más concretamente el de la televisión convencional, que hasta hace no mucho tiempo era extraordinariamente rentable a poco que la empresa en cuestión estuviese bien gestionada. Pero las cosas empezaron a cambiar hace unos 5 o 6 años, cuando empezaron a consolidarse en el mercado español plataformas de televisión a la carta como Netflix, Amazon Prime o HBO, que a cambio de una suscripción mensual ofrecen un catálogo de contenido prácticamente ilimitado. Junto a la irrupción de esas plataformas, nuevos formatos se han ido abriendo camino a lo largo de la última década a través de Internet en servicios de vídeo en streaming como YouTube, Twitch o TikTok. Como resultado, en el segmento más joven de la audiencia, el de los menores de 25 años, apenas se ve la televisión. Entre 25 y 50 años el consumo ha descendido drásticamente y promete hacerlo más en el futuro. La audiencia de las grandes cadenas de televisión digital terrestre ha envejecido y es mucho menos rentable para los anunciantes, que buscan a su público objetivo en otros caladeros. Durante este periodo de transformación, los grandes grupos mediáticos han tratado de enfrentar el problema acometiendo grandes inversiones en nuevas producciones, pero pocas han funcionado como estaba previsto. El público simplemente evita la televisión de toda la vida y se decanta por las alternativas digitales, que están a mano y que son de contenido muy variado. La pandemia no ha hecho más que acelerar esa tendencia. En España, la penetración de Internet es de las más altas del mundo, la conexión de banda ancha alcanza casi el 90% de la población y la cobertura 4G y 5G en los teléfonos móviles abarca la práctica totalidad de las áreas pobladas del país. Todo se ha dispuesto, como vemos, para que la otrora todopoderosa televisión generalista entre en crisis, obligando a todo el sector a reconvertirse para adaptarse a los nuevos tiempos. Algo que llevará años y que desconocemos si se verá coronado por el éxito. Pues bien, para hablar de este tema, tan interesante por lo demás, hoy regresa a La Contracrónica Rubén Arranz, periodista y redactor de Voz Populi, que este tema, por cierto, lo tiene estudiado muy a fondo. Hablaba ayer con Rubén Arranz, a quien conocéis aquí en La Contracrónica porque ha venido en un par de ocasiones y espero que vengan unas cuantas más, no solo un par, sino muchísimas más. Y hablábamos de lo que acababa de publicar la prensa y era de la salida de Paolo Basile, de Mediaset. Llevaba muchísimo tiempo este hombre ahí. Bueno, sigue allí porque oficialmente va a seguir como consejero delegado de Mediaset, aunque todo indica que su tiempo al frente de esta empresa ha terminado. No por nada, sino porque Paolo Basile tiene ya 69 años, va a cumplir 70 dentro de poco, el año próximo, y en algún momento tendrá que jubilarse. Vamos, creo que todos tenemos derecho, incluso los elegidos de la fortuna, a encontrar algo de reposo en nuestra vejez. Así que si no se va este año, pues se irá el que viene y si no al otro. Mucho no le debe de faltar. La cuestión es que hablando de, pues eso, de la salida de Basile, que se sabía, ya sabéis, los corrillos mediáticos que hay en Madrid, que son muy habituales, nos empezamos a hablar de lo que es la crisis de fondo, la crisis basal, no tanto de los medios de comunicación, que esos entraron en crisis hace mucho
mucho tiempo, como de las televisiones generalistas, los Telecincos, los Cuatros, las Sextas, estoy poniéndolo en plural majestático, porque esas eran todopoderosas a unos efectos hace solo 10 años que no podemos ni imaginar. No sé si quitaban y ponían gobiernos, pero sí podían ponérselo muy fácil o muy difícil a los gobiernos. De ahí que esos mismos gobiernos tratasen de influir todo lo que pudiesen dentro de las televisiones. Bien, Rubén ha escrito mucho al respecto en Voz Populi sobre la crisis mediática, la crisis de la televisión en los últimos tiempos. Es algo que es de lo que se viene hablando ya en España de manera casi continua, no sé si diaria, pero sí por lo menos todas las semanas, desde 2017-18, cuando las grandes plataformas como Netflix o HBO se implantaron en nuestro mercado y cuando canales de comunicación como YouTube o Twitch empezaron a ser el canal habitual entre los jóvenes. Hoy ningún chico o chica de 20 o 22 o 23 años ve la televisión y el que lo vea es la excepción que confirma la regla. Bien, esto lo hemos hablado, bueno, yo con muchísima gente, con Rubén por supuesto, y es lo que comentábamos, así que le dije, llegado un momento de la conversación, bueno, esto lo tenemos que continuar en la Contracrónica y compartir nuestra conversación con todos los contraescuchas, que me consta que es un tema que les gusta. Así que nada, aquí le tengo por teléfono, no ha podido venir esta vez al estudio, pero bueno, se le escucha bien porque acabo de hablar con él ahora que le he llamado. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, Rubén, hablábamos, lo acabas de escuchar ayer, hablábamos del tema de Basile y nada, eso fue un comentario rápido y luego nos pusimos a charlar sobre la crisis en la que están metidas las televisiones. Algo que si nos hubieran contado, no lo sé, en 2012, por ejemplo, por poner un año redondo, 10 años exactos, pues no nos lo hubiéramos creído. En aquel momento, Telecinco o La Sexta eran todopoderosas. Es decir, lo que a la gente podía llegar a ser alguien en España si pasaba por esos platós. Eran además empresas, especialmente Mediaset España, una empresa proverbialmente bien gestionada, y empresas que daban muchísimo dinero. No había más que ver los beneficios todos los años, la cotización en bolsa. Vamos, parecían gigantes y no con los pies de barro, precisamente, con los pies de acero. Hemos descubierto que los pies los tenían de barro hace muy poco tiempo. Exacto, así es. Yo te pongo, Fernando, un ejemplo que ocurrió en 2015, cuando las licencias de televisión eran el bien más preciado de este país, es decir, valían más que cualquier metal precioso y más que cualquier materia prima. Todas las empresas periodísticas se presentaban para conseguirlas. Incluso hubo un concurso de licencias que el mismísimo Rupert Murdoch se fue con el rabo entre las piernas en el año 93 porque no le dieron una licencia. Y en ese año, en 2015, como decía, el gobierno, entonces de Mariano Rajoy, en España, convocó un concurso de licencias en primavera, justo 2 meses antes de las elecciones. Esto tuvo truco, claro. Lo hizo así porque sabía que de esa forma las televisiones que querían optar a conseguir uno de estos tan valiosos permisos de emisión iban a tener una línea editorial más favorable al gobierno, o por lo menos que mirara menos a estos partidos de la nueva política, sobre todo a Podemos, que amenazaban un poco digamos que habían ganado la batalla del discurso, los debates de las principales cadenas de televisión, especialmente La Sexta, y amenazaban un poco, pues con el martilleo de los casos de corrupción, como dijo el propio Rajoy después de esas elecciones, amenazaban al gobierno. Pues bien, ese concurso se resolvió casualmente después de las elecciones, y se podía haber resuelto mucho más rápido, pero así fue. Se convocó de tal forma que coincidiera con los comicios. ¿Y qué ocurrió? Pues una cosa muy curiosa. Vocento, que es el propietario del diario ABC, entre otros 11 o 12 diarios de todos los que son de ámbito regional, se presentó a ese concurso y no consiguió una licencia. La quería, es decir, quería esa tercera licencia, porque, reitero, era una cosa muy valiosa. Pues bien, Vocento el año pasado vendió a un fondo de inversión prácticamente desconocido las 2 licencias que tenía porque ya no eran rentables, porque el negocio publicitario ya no le rentaba, no le daba recursos. Era un negocio del que quería salir porque no le aportaba apenas valor. Y es muy curioso porque quizás la gente no lo sepa, pero durante la crisis de 2008 pasó una cosa curiosa, que se vio a partir de 2010 especialmente. Y es que el 43% de la inversión publicitaria en televisión se esfumó. Nadie sabe a dónde fue.
Los grandes producciones, los grandes programas que tenían platós enormes, que llevaban mucho público, que llevaban una producción carísima con muchos extras, presentadores estrellas, esos desaparecieron. Fue precisamente una de las causas por las que empezaron a proliferar durante la crisis las tertulias televisivas. Eran muy baratas. Pagar a un tertuliano es mucho más barato que pagar a Jean-Claude Van Damme para que venga a tu programa, como hacían antes aquí o cualquier estrella de televisión. Y ocurrió un segundo fenómeno después, con la crisis del COVID, que se sumó otro 15% de inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí es una cuestión de pasta. El dinero siempre por delante, y el dinero ha dejado de entrar en la televisión porque ha habido otros negocios audiovisuales por los que se ha enganchado la gente, sobre todo en el negocio del entretenimiento, porque la información se encuentra mucho más fácil y quizás mucho mejor en Internet, y digo mucho mejor desde un punto de vista no corporativista, como otras veces que diría tu programa, y hemos hablado de ese no corporativismo. Y claro, la gran pregunta es la misma que se hacían los lectores de prensa cuando dejaron de comprar el periódico. ¿Qué nos aporta esto? Que no nos aporten las alternativas, que son igual de baratas o gratuitas y que son mucho más completas. Pues es lo que ocurre con la televisión. Si te fijas, Rubén, en el año 2015 fue el año que entró Netflix en España. Fue el primer año que empezó a operar. No sé en qué momento del año, pero yo ese año lo pasé fuera de España. Pero vamos, cuando volví, recuerdo, a finales de 2015 ya estaba Netflix. Había, recuerdo, poco contenido. Me suscribí porque venía ya suscrito a América y bueno, me había gustado eso de poder tener películas, básicamente, que es lo que yo veo por televisión cuando la enciendo. Es para ver una película, una serie, y pensé que aquí tendrían lo mismo. No era exactamente lo mismo, pero había un catálogo importante, infinitamente menor que el que tenemos ahora, pero fue el primero en aterrizar. Al principio no sé yo si en las grandes televisiones a esto le dieron importancia o no. Entiendo que los directivos sí, claro, porque es su medio de vida y son conscientes de cuando existe una amenaza. Sobre todo porque los problemas habían empezado previamente ya en otros mercados, como Estados Unidos, donde las plataformas llevaban algo más de tiempo. A partir de ahí, de 2015, 2016, 17 y 18, lo que hubo fue una auténtica inundación de plataformas, todas internacionales, como HBO Max, que aterrizó por esa época primero como HBO y luego le pusieron lo de Max hace no mucho, Amazon Prime, que esos traen, en fin, un negocio gigantesco que no solo se limita a la televisión, sino a otras muchas cosas. Aparece Apple TV, Sky, en fin. Hubo una época, recuérdalo, que estaba la Gran Vía de Madrid tapizada de anuncios de los estrenos de estas nuevas plataformas. Eso por un lado. Luego, por otro, en el año 2015 es cuando se sustancia, por lo menos en España, el conocido como fenómeno youtuber. Es el momento en el que las grandes figuras, hoy ya grandísimas, del YouTube hispano, en aquel momento empiezan a tener cierta relevancia pública. Estamos hablando, pues, de los Auronplay, de los Rubius, etcétera, ¿no? Esto no ha hecho más que crecer. Teniendo en cuenta que tanto Netflix como el Rubius ofrecen contenido audiovisual, era una competencia directa de estas empresas, de Telecinco, vamos, o de Mediaset y de A3 Media. Habida cuenta de que una empresa de estas vive de tener audiencia, para esa audiencia venderse a los anunciantes, la audiencia se estaba marchando. La audiencia infantil y juvenil primero y luego toda la demás. Llegó un momento en el que, bueno, ha llegado un momento en el que estas empresas tienen problemas para vender ojos a los anunciantes. Y los anunciantes ven que además esos ojos no valen demasiado, porque no todos los espectadores en la lógica comercial valen lo mismo. No vale lo mismo un ancianito de un pueblecito de la provincia de Zamora que un joven exitoso de 35 años que gana mucho dinero que vive en el centro de Barcelona. Evidentemente los anuncios que van dirigidos a ese hombre de 35 años que gana mucho dinero pues están mejor pagados que ese ancianito que vive con una pensión en un pueblecito y cuyo consumo es minúsculo. Bien, lo primero que empezó a quitarle las plataformas alternativas fue a los niños y luego fue directo a por la parte del león, lo más interesante. Y ahí es donde se han encontrado con un problema, porque reaccionar era complicado. El modo en el que lo hicieron fue dar más de lo que ya estaban dando, es decir, telerrealidad, que como bien decías, pues es relativamente barata, debates televisivos, etcétera, pero es que ya ni siquiera eso funciona. Claro, hay una parte, me gusta esta conversación porque veo que 2015 fue más importante de lo que mi memoria pensaba. Es que pasó un tercer factor a los que añadíamos, al del surgimiento de Netflix, al del reparto de licencias, y que fue de primer orden. Se publicó el famoso Real Decreto por el que se regulaba la venta centralizada de la Liga de Fútbol, y eso, claro, fue una operación política
que sirvió para dos cosas. Por un lado, para salvar a los clubes de fútbol, porque un país que está saliendo de una crisis, hay cierto malestar social, no se podía permitir vivir con un fútbol débil. Esto es así, o sea, vamos a ser sinceros, es lamentable, es un poco patético realmente, pero ocurre así. Y por otra parte, se utilizó esa operación para que Telefónica, que se había muerto su negocio tradicional, porque aquí estamos hablando de negocios tradicionales que se estaban muriendo, y el de voz estaba muriendo. Esos ingresos los dejó de percibir Telefónica. Antes te cobraban cuando llamabas a tu abuela a la otra punta de la ciudad. Ahora te dan datos ilimitados en algunas compañías. Bueno, pues de ese cambio de paradigma, lo que llevó a ser una reducción de ingresos de Telefónica. Tuvo que vender sus productos empaquetados. Ya te empezó a vender Internet, teléfono y la televisión. ¿Y cómo se puso en valor esa televisión? Pues utilizó ese Real Decreto para salvar el fútbol, para que la Liga hiciera una venta multimillonaria de deporte, y se inflara la plataforma de Telefónica que había comprado Digital Plus a Prisa, que se salvó Prisa también con esa compra, por cierto. Vamos a empezar a ver, es un poco complicado quizá quedarse con el hilo, pero todo esto es una operación política y empresarial realmente. En ¿Qué ocurre televisión, con eso? en televisión, Rubén, perdona que te interrumpa, siempre ha sido todo política. Sí, Yo recuerdo la guerra digital de hace efectivamente. veintitantos años, te acordarás, Canal Satélite y el Vía Digital de finales de los 90. Claro, exacto. ¿Aquí qué pasó? Pues que esa plataforma de televisión se hizo con ella Telefónica, empezó a hacer unas ofertas de 45 euros por los canales, y luego de fútbol, que yo creo que costaban entonces unos 75 euros, más o menos, entre 75 y 90. Y ahí hubo 4 millones de abonados, 4,5 llegaron, si no me equivoco, que se convirtieron en una competencia comercial, no tanto en cuanto a audiencia, sino sí comercial, porque era un público de un nivel adquisitivo alto, que es el que interesa a las grandes marcas, de nivel adquisitivo medio alto, vamos a ser justos. Pues eso también se convirtió en una competencia para la televisión. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues lo que comentabas al final de tu pregunta, Fernando. Hoy en día, por persona se ven 173 minutos de televisión al día, que es un 10% menos que hace un año. Se llegaban a ver hace 5 o 6 años 230 minutos de televisión al día. Vamos por edades. Señalabas una cosa que está muy bien, que es el de los primeros a los que esas plataformas sedujo, fue a los niños. Hoy los niños ven 71 minutos de televisión al día en España, que es un 14% menos que hace un año. Los jóvenes de 13 a 24, que ya desde el punto de vista comercial interesan más que solamente la campaña de Navidad y antes de las vacaciones de verano, solamente la ven 62 minutos, que es básicamente lo que sientas a comer y a cenar delante de la televisión con tus padres, el 16% menos. Ese es el tiempo. Y luego vamos a un terreno que ya desde el punto de vista comercial es muy interesante, ya para las empresas de automóviles, para las de gran consumo, que es el de la población de entre 25 y 44 años. Se ha desplomado un 15%, ha caído un 15%, mejor dicho, no seamos sensacionalistas con los verbos, hasta los 104 minutos al día. Y luego aquí viene una cosa muy interesante. Es verdad que entre los 45 y 64, que es un público que es bastante interesante también para las marcas, sobre todo el que está más cerca, la parte más baja de la horquilla, ve 216 minutos la televisión, es decir, más del doble que esos jóvenes. Pero esa audiencia también ha caído un 9% en un año. ¿Y qué ocurre? Pues algo que se enfadaron mucho las televisiones, sobre todo en A3 Media cuando yo lo titulé. La televisión cada vez es un medio más para jubilados. Los jubilados ven 305 minutos al día la televisión, que es un 10% menos que el año pasado, pero que es verdad que es una exposición muy amplia. ¿Qué ocurre? Otro fenómeno que también llama la atención, que el televisor, solamente el televisor, no estoy hablando de ni las tablets, ni los teléfonos móviles, ni los equipos portátiles. El 17% del uso del televisor ya va para otras funciones que no sean ver la tele. Es decir, que pueda ser utilizar YouTube, que pueda ser ver Netflix en la aplicación. Ese porcentaje, que por cierto da Cantar Media, que también... Jugar a los videojuegos, que es una cosa que se hace con las televisiones también. Claro, eso es. Ese porcentaje cada vez es más amplio. Yo aquí veo una cosa muy evidente y seguro que tú también, Fernando, y seguro que las personas que nos escuchen también lo van a poder deducir. Es un medio en franca decadencia. Ya cuando el Uri Geller contemporáneo doble la cuchara, no lo van a ver 15 millones de espectadores. Cuando un día escuchaba a José Antonio Maldonado decir, yo daba el tiempo por la mañana a las 9 de la mañana y me veían 8 millones de personas. Eso hace años que no es así, pero es que la televisión de la mañana tiene 500.000 espectadores, 290.000. Ha habido días en verano que la 1, Televisión Española,
que es la televisión pública española, no ha llegado al 1.000.000 de espectadores con ninguno de sus programas. Yo lo veo claro, es un medio en decadencia. Ese electrodoméstico que tuvo un papel central en el hogar, pues cada vez es, digámoslo así, más prescindible. Bueno, pero es que en una casa normal, hace 20 años, solo había una pantalla, o dos, como mucho, que eran, por supuesto, de tubo de rayos catódicos y era la de la televisión, que se encendía exclusivamente para ver la televisión. Hoy en cualquier casa tenemos decenas de pantallas, porque todo tiene una pantalla plana, desde los teléfonos móviles hasta casi los electrodomésticos. Cualquier cosa lleva una pantalla plana y se puede meter contenido en esas pantallitas. Esto que comentas de la distribución por edades es fácil de ver, no hace falta ni leer estadísticas, simplemente observar. No hay más que entrar en una casa de una familia media y ver cómo el abuelo está sentado viendo la tele, aplastado en el sofá a lo que le pongan, el padre está en otra habitación y la madre viéndose una serie de Netflix y los hijos están pegados al teléfono móvil, quizá viendo TikToks o siguiendo un directo en Twitch. Esa es la realidad, lo que podemos ver en una casa cualquiera cuando estamos de visita, y lo que nos has comentado tú es la representación estadística de esto. Bien, en esa televisión, ese que está viendo la televisión, ya vemos que es el abuelo. Lo que hay que preguntarse es qué está viendo, porque si ha habido otra, entre comillas, revolución, algunos dirán involución, ha sido en los formatos. Antiguamente la televisión ofrecía, bueno, ya sabes, bueno, tú estudiaste periodismo, ¿no, Rubén? Sí, eso es. Yo no, yo estudié historia, entonces esto lo he tenido que aprender después, lo tuve que aprender después. La televisión estaba, decían, para formar, informar y entretener. Bien, hacían las tres cosas cuando yo era niño o cuando yo era joven, ¿no? Teníamos programas formativos, los documentales, generalmente en la 2, que no los veía casi nadie, pero ahí estaban, había algo de televisión educativa. Luego teníamos los informativos, que eran clave, eran fundamentales. Los telediarios los veía todo el mundo, porque era la única manera, eso y los partes de la radio, ¿no? Los boletines de la radio, de mantenerse informado de manera diaria. Y luego, por último, estaba el entretenimiento. Y ahí teníamos películas, teníamos series, teníamos concursos, teníamos musicales. En fin, había un poco de todo. El entretenimiento era, en fin, inmenso. Si es que cada cadena donde apostaba realmente era en el entretenimiento, que era donde se dejaba el dinero. Y aparte de eso, luego estaba el entretenimiento en directo. El fútbol, que era, bueno, sigue siendo el deporte rey en España y en la mayor parte del mundo. Estaban los toros también, que esos están, al menos por televisión, también en decadencia. Acuérdate, hace 30 años, cuando Canal Plus los ofrecía la Feria de San Isidro como su gran reclamo publicitario. Bien, pero si uno quiere verse la corrida de cualquier torero, no me sale ninguno ahora, pero se la quiere ver en directo, no quiere que se la den a la vuelta de 3 semanas. Y lo mismo el partido, a nadie le interesa ver ganar al Atlético de Madrid 2 días después, le quiere ver ganar el mismo día que juega, no digamos ya si se trata de un Mundial o de una Eurocopa. Bien, vemos que parte de esos formatos han desaparecido directamente. Totalmente, no hay muchas cosas, para programas musicales no existen, por ejemplo. Como lo sabía. Yo recuerdo los años 80, aquellos programas Rocopop, no sé si lo recordarás, o Toccata, incluso antes, ¿no? Aplauso, cuando yo era pues muy pequeño, que yo de Aplauso no tengo recuerdos vívidos, pero de Toccata sí. Bien, eso desapareció. Vemos que los concursos todavía quedan, pero han ido a menos en comparación con lo que llegaron a ser. A veces se nos olvida que el programa más visto en la televisión de los 80 era un 2-3. Era un concurso kilométrico que veían todas las familias españolas los viernes por la noche. Bien, nada parecido hay a eso. El fútbol, pues hay plataformas dedicadas al fútbol y al deporte, donde uno paga una cuota mensual y se puede ver todos los partidos de la Liga Española, la italiana, la francesa, la Premier League británica, y ya de paso le meten 2 partidos de Polonia para que se quite el mono el día que no hay fútbol del bueno. Es decir, que se han ido quedando, les han ido quitando hojas a la margarita y al final han quedado para un solo tipo de formato, que es un plató y armar escándalo. Y además armar escándalo en todos los ámbitos. Es decir, el formato de televisión de rosa, del corazón, llevado a todo. Al fútbol, a la política. Esto fue algo que nos llamó mucho la atención, era cosa de 10 o 12 años. Cuando empezamos a ver, aquellos lo decíamos de broma, son los sálvames de política, que todavía se siguen emitiendo, pero con audiencias decrecientes. A fin de cuentas, si montas un programa político es para tener influencia, no para que te vean 4 jubilados que a las 2 horas se les ha olvidado lo que han visto o que se han puesto a ver eso porque sí, porque estaban delante de la tele y era lo que les pusiesen. Si te fijas, se están quedando sin formatos, porque los que hay no compensa hacerlos. Sí, y además es curioso porque los estrenos de ficción
es muy difícil que funcionen, porque ya cuando termina ese tiempo que han ido alargando, que es el que se denomina el Access Prime Time, que es el que antes duraba de 9:30 a 10 de la noche y después se retrasó para retrasar el prime time, eso tiene un sentido, una explicación. Es decir, dura tanto ese tiempo porque ahora las personas, las televisiones saben, y los informes de los analistas lo llevan diciendo varios años, que después de ese programa las personas apagan la TDT, las televisiones de TDT, y encienden Netflix para ver su programa de ficción favorito. Es curioso porque esto es como lo de ¿cuál es el secreto de un buen matrimonio? Pues no lo sé, pero al final por lo menos vamos a acordarnos todos los días de que estamos casados y que por lo menos tenemos que mantener esto. Cuando se dan por evidentes o se obvian determinados aspectos que hay que cuidar en el día a día, pues tu producto, lo que tienes entre manos, se puede desgastar. Y es lo que les ha ocurrido a las televisiones. Las personas han utilizado durante muchos años la televisión como la segunda radio, o la radio cuando apagaban la radio, que eso ocurría a mitad de la mañana o durante la mañana. Entonces la escuchaban de fondo, la ponían, la consumían y escuchaban, y la sintonía, las musiquitas de los anuncios se les metían en la cabeza y no había que hacer más para atraer una parte de la población a la televisión. Luego es verdad que como había mucha publicidad, había espacio para grandes producciones y había espacio, pues, sobre todo para el talento. Cuando el dinero escasea, el talento también lo hace. Eso es la máxima. Los primeros que miran en un lugar en el que no va bien son las personas con talento, que aspiran a rentabilizar su talento, por lo menos. Pues ha ocurrido igual en la televisión. Las personas de ese tipo están en grandes productoras o no tan grandes productoras, las suyas, porque saben que al trabajar con las plataformas pues van a ganar más dinero y sobre todo sus productos van a brillar más. Entonces, ¿qué pasa con la televisión? Que se ha quedado con eso que es tan pernicioso para los negocios, que es con lo del famoso valor sentimental. Nosotros te hemos acompañado y nosotros te hemos dado información, te hemos dado entretenimiento y por lo tanto pues reivindicamos esa posición. La reivindicamos con lo que bien dices, con programas que realmente son de contenido muy, muy bajo, de muy poco valor. Entonces, al final, cuando lo único que te queda con cierto en la cabeza es que el televisor tiene cierto valor sentimental en tu vida, ¿por qué lo tendrías que sintonizar? ¿Por qué lo tendrías que seguir valorando? ¿O qué te ofrece? ¿Qué valor añadido hay? Es como irte a llamar por teléfono a una cabina, porque te gustaba el mueble, te gustaba el teléfono y lo veías en las películas. Pues no, es decir, llamas por tu teléfono móvil. Es como tener una cámara analógica, pues sí, maravilloso. Si eres una apasionada de la fotografía, te va a gustar, pero eso no lo va a atraer al gran público. Pues con la televisión ocurre igual. Yo no sé si alguien hace el ejercicio diario de de encender el televisor a una hora determinada del día y decirme exactamente, con sinceridad, cuántos programas le atraen, por lo menos cuántos programas le aportan algo que no vaya a tener fuera, que no vaya a tener de su creador de contenido de Internet favorito, que no vaya a tener en Netflix, en HBO o en Movistar Plus, vamos a decir, que bueno, una oferta mucho más baja, o deporte. El deporte era un gran reclamo en televisión. Como el dinero dejó de entrar en televisión, ese deporte pasó a otras plataformas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué ver la televisión? Esto es una cosa, y ya termino, no quiero extenderme mucho más con esta intervención. Antonio Caño, el que fue director del País, citó a la plantilla, yo creo que fue en el Palacio de Correos. En una comida, pues, la típica de motivación, creo que era el 40 aniversario del País. Y hubo un momento en el que reflexionó sobre la situación del negocio y dijo, el papel es como la heroína, nos gusta pero nos mata. Fue un ejemplo lamentable, pero él lo que quería decir es que cualquier esfuerzo que se destinara a un formato caduco iba a ser malo para el negocio. Él daba por supuesto que ese formato había caducado. ¿Por qué? Pues porque la edición digital le permitía, primero, llegar a más público de una forma más rápida, ganar eso que solamente tenía la radio en su día, que era la inmediatez, y las agencias de noticias, que por cierto explica la decadencia de la agencia EFE también y de otras agencias. El papel también, lo digital permitía tener elementos gráficos, analistas casi a tiempo real, y el papel no lo permitía, es decir, el formato murió. Pues es realmente lo que le está ocurriendo a la televisión, y aquí me quiero poner el papel del anunciante. Tú, si eres un anunciante, ¿por qué te vas a dirigir a un público que puede ser de 1 millón de personas, 1,5 o 2 millones de personas, si sabes que a través de una red social o de
o de cualquier plataforma tecnológica, que son las que ya acaparan más del 75% de la inversión publicitaria global, vas a llegar a más personas y de una forma más detallada, porque vas a saber a qué se dedica, la edad que tienen, a qué hora navegan en las páginas en las redes sociales o por las aplicaciones. Y lo más importante, Rubén, si está interesado en ese producto. No olvides que nos van siguiendo mediante algoritmos. Claro, eso es. Pues por eso muere el negocio. Es que por todas esas cosas muere el negocio de la televisión. Y yo sé que no les gusta, y yo sé que son muy agresivos a la hora de comunicar y sobre todo responder a lo que son realidades. Ellos interpretan como ataques, porque los interpretan como ataques, pero es la verdad. Y probablemente dentro de 10 años la televisión pueda quedar reducida a mucho menos de lo que es ahora, informativos, con muchos menos recursos, porque los buenos profesionales yo creo que volarán de allí hacia medios que les paguen mejor y les den mejores oportunidades, y programas todavía pues mucho más precarios, por lo menos es lo que la lógica y los datos que exponía anteriormente indican. Al final es una cuestión tecnológica, como bien has apuntado con el tema de los periódicos. Cuando empezaron a aparecer en Internet, pues uno bastaba con que pasase 2 días leyendo la prensa en Internet y veía las ventajas. Decía, bueno, pues una edición continua, se puede ampliar la información en todo momento, tiene mucha más riqueza gráfica, se pueden incluir fotografías primero, luego empezaron a incluirse vídeos, mientras que en el papel estabas atado a lo que se había contado el día anterior. En el papel, que ya de por sí es un soporte físico que tienes que ir a por el kiosco, lo otro lo tienes en tu mismo teléfono móvil. Al final es una cuestión tecnológica. Si vemos en el caso de la televisión, muchos de los formatos que han perdido, los han perdido porque no pueden estar al día, no pueden ofrecer lo mismo. Simplemente la tecnología se lo impide. Es una televisión lineal. Si, por ejemplo, pongamos por caso que mañana, no lo sé, Telecinco, La Sexta o cualquier cadena de las grandes compra Juego de Tronos. Bueno, no lo va a poder comprar porque tenía HBO en exclusiva, pero porque HBO quisiese hacerlo. Ojo, HBO antiguamente licenciaba sus series y sus películas más importantes, las licenciaba a las cadenas normales. Yo recuerdo en Roma, por ejemplo, esta serie de HBO creo que la dio Antena 3 en España, de esto hace 15 años. Bien, pongamos por caso que Juego de Tronos lo va a dar Telecinco. Y nada, lo programa a las 9 de la noche los martes. Bien, ¿alguien realmente va a querer estar a las 9 de la noche los martes para ver Juego de Tronos teniéndolo en HBO entera la temporada, que se lo puede ver cuando quiera, que puede parar cuando quiera? En fin, no sé, por no hablar de lo que están haciendo las plataformas, las virguerías tecnológicas, estoy hablando. En el caso de Amazon Prime, por ejemplo, basta con que le des a la pausa y automáticamente te aparecen los actores ahí y las películas relacionadas con los actores. Es una cuestión de que la tecnología simplemente está superada, está caduca y no pueden competir. La única manera con la que podían competir era con el circo. Y han estado dando circo, bueno, siguen dándolo, básicamente. Hay público dispuesto a consumir ese circo, me parece muy bien, pero el problema es que ese público es decreciente, nada más. Y basta con que el circo se lo lleven también a las plataformas, es decir, que puedas tener ese circo, pero que no sea en directo. Al final, el formato, qué sé yo, de Sálvame se puede tener en Netflix también, se puede tener en cualquier plataforma, se puede tener en YouTube. No sé dónde leía que en este programa tan famoso que presenta Pedrerol, que se llama El Chiringuito, este programa nació hace muchos años en Intereconomía Televisión, que se llamaba Punto Pelota, no sé si lo recordarás, que tenía éxito, a pesar de que Intereconomía Televisión nunca estuvo al nivel de 4 o de Telecinco o de La Sexta, sí tenía su público. Bien, este hombre, Pedrerol, supo reinventarse el formato hasta el estado actual y buena parte de la audiencia la recibe a través de Twitch, no de la televisión, sino de Twitch, de gente que le gusta el fútbol y le gustan pues las peleas que tienen allí los aficionados y los invitados. Yo la verdad, sinceramente lo digo, nunca he visto El Chiringuito, pero vamos, algo me ha llegado y algún clip que otro, y bien, tiene un público que se ha mantenido, el formato se mantiene en una palabra, pero se mantiene a través de otros soportes diferentes, no de la televisión lineal. Claro, y ellos lo hacen bien, además, con su apuesta por las redes sociales, por subir pequeños vídeos cada poco, los directos de los partidos que hacen en otra red social, su actividad en Twitch. Ellos han sabido ver realmente que ellos además que emiten un canal que no recuerdo si es Nitro o es Mega, pero bueno, es un canal del grupo de A3 Media. Han visto realmente que al hacer ese giro pues podían conservar otro tipo de público que también es muy interesante para los anunciantes, de hecho seguro que más que el perfil de espectador que a las 2 de la madrugada está viendo el programa por televisión. Yo lo que sí que
que quisiera remarcar es que con la pérdida de poder de las televisiones se ha producido un fenómeno que se ha mitigado un defecto democrático que a mí me parece interesante señalar, Fernando, y es que quizás la gente no lo sepa, porque esto, bueno, no son las típicas noticias que tampoco llaman mucho la atención, que por lo menos en mi opinión. Pero los ejecutivos de las televisiones han tenido una enorme capacidad de presión hacia los gobiernos y han conseguido algún tipo de favor a lo largo de la historia desde la transición, que ha sido muy, muy llamativo. O sea, desde la famosa licencia reconvertida de 4 hasta la famosa licencia de Canal Plus o la de La Sexta. De hecho, hasta los propios gobiernos han utilizado a sus empresarios de confianza para tratar de moldear corrientes de opinión pública a través de la televisión. Y luego hay otra cosa curiosa, sé que es un poco un cambio de tema, pero no quiero que se me escape también. Hay algo que, porque ya sabes, en otros programas hemos hablado de una cosa que me parece muy interesante, y es cómo se ha cambiado todo, los hábitos de consumo, desde que los periodistas hemos perdido, los medios de comunicación, el monopolio de la información. Es decir, ahora los medios no son los únicos que están capacitados para llevar información a las masas. Ahora bien, ha pasado una cosa curiosa, y es que con la sobreinformación y esa abundancia excesiva de productos audiovisuales, parece que se ha generado como cierto concepto de cultura, que yo creo que es una cultura de un nivel bastante bajo, por el cual parece que para estar al día hay que ver esa última serie, o para, digamos, enterarte bien de un tema hay que ver determinado producto audiovisual que te sirve una plataforma. A mí me parece bien, es decir, todo lo que sea ese tipo de consumo y alimente debates, pues bueno, que surjan de ahí y luego cada uno saque unas conclusiones, está bien. Ahora bien, quizás hay que ser muy bien pensado para pensar que cualquier medio de comunicación o cualquier plataforma no aplica a sus productos una línea editorial. Y yo no digo que sea positivo o negativo, ni siquiera lo juzgo, pero que quizá esa inocencia con la que vemos determinados productos que vienen de las compañías tecnológicas o de las compañías audiovisuales de Internet, la tengamos que perder por ser un poco más sagaces a la hora de ver los productos, porque es verdad que la línea editorial de los medios de comunicación y de las televisiones, incluso en el entretenimiento, ha sido muy evidente, pero es que estos nuevos actores tampoco renuncian a esa línea editorial y a dar esos argumentos a través de los productos que realizan, aunque sea simplemente por omisión de los que no hacen. Pero a mí me parece un fenómeno interesante y sobre todo un fenómeno al que prestar atención para no convertirnos, pues eso, lo que desde ese punto de vista elitista, que nunca he compartido, por cierto, se decía siempre de las televisiones, que eran como cuando quieras que tu encefalograma tienda plano, ponte delante de la pantalla. No es eso, no es eso, pero conviene prestar atención a esos factores porque bueno, no todo lo nuevo es un vergel en el que ser felices y no estar sometidos a ningún riesgo. Bueno, yo no sé tu padre, pero el mío a la televisión la llamaba cuando yo era niño la caja tonta. Nos sentábamos mi hermano y yo a ver la televisión y decía, ya estáis otra vez con la caja tonta. No entendíamos muy bien porque, bueno, según él, por ahí solo salían tonterías y ya ves tú que había muy poca televisión en comparación con todo lo que ha venido. Claro, ahora ve a sus nietos con los teléfonos a todas horas y de aquí para allá y claro, ya directamente ya no tiene palabras porque ya está hablando de las cajitas tontas, bueno, de las láminas tontas. Esto que comentas de las relaciones a menudo cuestionables entre el poder político y las cadenas de televisión, yo creo que lo explica bastante bien el hecho mismo de que había licencias, de que el espacio radioeléctrico era limitado y alguien tenía que concederlo. Jamás se consintió que se lo distribuyese el mercado de manera libre, es decir, que se comprasen y vendiesen libremente esas licencias, teniendo en cuenta que eran limitadas, y fue el político, tanto en la radio como en la televisión, el que se adjudicó la capacidad de concederlas. Te la doy a ti y a ti te la niego, nada más. Y a partir de aquí ya luego hablamos. Como sois pocos y el mercado es el que es, vais a ganar mucho dinero. Bien, si queréis seguir ganándolo, lo que me comentabas al principio del programa, ¿no? Que en el año 2015 todavía se consideraba que una licencia de televisión de TDT valía más que una mina de diamantes. Bueno, posiblemente lo era así, porque es que había pocas. Cuando empezó la TDT, recuerdo, a la cosa de 15 años, abrieron. De pronto hubo muchísimas más licencias, luego se fueron reconcentrando,
pero vamos, que estaba limitado, es que estaba limitadísimo. En las plataformas digitales lo que les caracteriza por encima de cualquier otra cosa es su variedad y diversidad. En una palabra, yo no tengo capacidad de llegar a la política, bueno, en mi caso no tengo ni siquiera interés, porque, bien, programas como este, como La Contracrónica hay muchos, pero es que podría haber muchísimos más. Yo no tengo una licencia, a mí nadie me ha concedido una licencia. Otra cosa distinta sería que me viene el ministro de Interior y me dice, a partir de hoy, programas de radio online que hablen de política, economía y relaciones internacionales va a haber 2, y uno va a ser para ti, Fernando. Bien, en ese momento ya la cosa sería distinta, sí que tendría capacidad de influencia en la opinión pública y el político me pasaría de vez en cuando las facturas. Me diría, recuerda que esto lo tienes gracias a mí. Al final, de nuevo volvemos a la tecnología. El esquema tecnológico que había nos conducía directamente a eso. Y más todavía en un país como España, en el que los gobiernos, todos los gobiernos, han tenido verdadera obsesión con los medios de comunicación, a unos extremos que yo no he visto en otros países como el Reino Unido o Alemania. Verdadera obsesión por controlarlos, por tenerlos atados corto. Recuerda, hace 4 días, en el año 2020, con la pandemia, todavía estoy recordando la portada común, esa que les faltó hacer, acompañarla a una editorial común, lo de Salimos Más Fuertes, o cómo las televisiones fueron a extender la mano al gobierno. Es que la cosa está mala, a ver si nos sueltas algo. Bueno, sí, claro, pero, en fin, ya se sabe, ¿no? Doy para que me des. Esto de, no sé, en YouTube no existe nada parecido, en Twitch no existe nada parecido, en TikTok no existe nada parecido, porque somos muchos los que ofrecemos servicio, ya sea de radio, ya sea audiovisual, pero somos muchísimos. Los hay que tienen más éxito y los hay que tienen menos. La gente, un tipo que tiene mucho éxito hoy, mañana puede dejarlo. El Rubio, sin ir más lejos, tuvo una especie de crisis creativa hace unos años y lo dejó durante una temporada y luego volvió. Los propios creadores se reconvierten. Así que no lo sé, sinceramente. A mí me parece que es mejor el entorno actual que el que había, porque las posibilidades de que la política se entrometa en lo que se dice y lo que se dice a través de los medios de comunicación, o lo que se puede decir, es mucho menor, aunque solo sea, de nuevo, porque la tecnología en esto también nos ha independizado. Esto se trata, Fernando, de la libertad de elección. La libertad de elección es una de las cosas que puede llegar a inquietar al poder, sobre todo cuando ha tenido ese tipo de oligopolio audiovisual durante muchos años. Esto lo explicaba muy bien Humberto Eco en una colección de ensayos que es maravillosa, que se llama Apocalípticos Integrados. Entonces comentaba, claro, un señor feudal, digamos, que siempre, una vez que se inventó la imprenta, y sobre todo cuando se popularizó la prensa, tenía la opción de a sus campesinos analfabetos enseñarlos a leer para que los argumentos que tenía y por los cuales tenían que seguir apoyando, aunque bueno, ese apoyo era un poco obligado, pues le llegara más fácil los argumentos a través de eso, la alfabetización de esas personas. Pero claro, el señor feudal pensaría, y esa es la segunda parte, la que no viene en ese ensayo, porque luego hace otra reflexión paralela, pero luego se puede decir, claro, evidentemente, si enseñara a leer a esos campesinos podrían enseñar los argumentos del enemigo del señor feudal, digamos, empaparse de los otros argumentos. Por lo tanto, mejor no les enseñamos a leer. Esa política, traída a la actualidad, es la que ha ocurrido realmente con el sector de la televisión. Pero es que en España se ha producido de una forma un poco singular. Es decir, vamos a analizar los grupos de medios de comunicación que han sido licenciatarios de televisión. Han sido el Grupo Prisa, ha sido Vocento, que edita el periódico ABC, ha sido Unidad Editorial, que edita El Mundo, Marca y Expansión. Al final han sido los licenciatarios, los grupos de medios de comunicación que han tenido su relación de amistad o de cercanía o de lejanía con los gobiernos según el color que tuvieran. Yo creo que queda bastante claro al exponer esa estructura. Ha habido una retroalimentación. ¿Tú quieres ganar dinero? No te preocupes, yo te doy una licencia de televisión para que ganes más a cambio de tu apoyo. Que eres un grupo enemigo, pues no te lo voy a dar, efectivamente, porque si vas a hablar mal de mí, a mí no me conviene y tú entonces tampoco tienes que ganar más dinero porque yo no quiero cebar a mi enemigo. Esto al final se convirtió en una especie de relación de interés mutuo que evidentemente yo creo que no favoreció esa libertad de elección. Cuando los ciudadanos vieron que surgió Internet, ese invento tan denostado injustamente por todos esos mandarines de la política, cuando un resultado electoral, por ejemplo, cuando una circunstancia no sale como ellos quieren, pues cuando surgió Internet las personas tuvieron libertad de creación y los que lo hacían bien, los que tenían
digamos, o sensatez o una línea editorial favorable, algunos muy insensatos, por cierto, o confirmaban su sesgo de confirmación, pues medraron, y otros pues no lo hicieron. Y una buena prueba es que las televisiones, para, digamos, ponerse al nivel de los creadores de contenido que triunfaron a partir de ese 2015, que como bien indicabas, han tenido que invertir muchos millones de euros en Internet. Y aún así, yo dudo, por mucho que digan, que saquen igual de rentabilidad por los esfuerzos que hacen que esos creadores que se han ganado bueno, como es tu caso, el apoyo de los oyentes o de la audiencia, pues bueno, pues por su calidad o porque se fían de ellos o porque ofrecen buen contenido, que básicamente es por lo que encendíamos la televisión o por lo que veíamos los medios de comunicación. Bueno, y hago un producto informativo y luego otro formativo, que sería la contrahistoria, y bien, soy afortunado porque tengo suficiente audiencia como para poder vivir de esto, pero ya está, yo solo, yo no podría contratar a nadie. Me sirve para poder vivir de manera confortable y haciendo algo que me gusta además y que lo hago con auténtica devoción, porque yo trabajo todos los días de la semana, los 365 días del año. Mira, ya para terminar, porque Rubén, tú y yo cuando nos ponemos a hablar parece que nos han dado cuerda. Los que estéis escuchando y haya niños, enviadlos a la cama, que voy a decir una cosa, voy a utilizar lenguaje malsonante, pero no es cosa mía, no está acuñado por mí. Esto que hablas de la relación que hay entre el poder y los medios, bueno, esto se da siempre y viene dándose desde el siglo XIX, desde que el Estado se arroga la facultad de legislarlo todo y normativizarlo todo. El conde de Romanones, hace más de 100 años, en plena Restauración, decía aquello de al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente aplíquesele la ley vigente. No sé si lo hayas escuchado. Bien, esto ya digo, lo dijo el conde de Romanones, no sé en qué año, pero debe ser a principios del siglo XX y ha funcionado, pero perfecto, como un reloj durante siglo y pico. En el tema de las televisiones era así. Si eres amigo ya sabes lo que vas a tener, porque incluso cuando se concedieron licencias regionales, a escala autonómica, las veías quién estaban concediendo a quién, en función de quién gobernaba en las autonomías. Eso se ve muy bien en las emisoras de frecuencia modulada, de radio, ¿no? Bien, esto ha roto por completo, digamos que ha soltado las cadenas de la comunicación. Hoy cualquiera que tenga algo que contar, o cualquiera que quiera hacer reír a la audiencia, cualquiera que quiera formar, informar o entretener, puede hacerlo con una inversión en medios muy modesta, y lo único que necesita es tener talento y dedicarle muchas horas de trabajo. Antes no era tan fácil para los profesionales. Sabes que prosperar en una radio, prosperar en una televisión, requería unas dotes diplomáticas, casi diría que políticas, dentro de la propia empresa, que no todos las tenemos, esa es la verdad. Y en cambio, esto nos ha abierto la posibilidad, y sobre todo a la audiencia, que tiene una suerte de buffet libre. Puede escoger realmente lo que quiera, cambiar. Es normal que cuando se sienten en el sofá por la noche digan que voy a ver lo que me están poniendo en modo lineal, que lo voy a pillar por la mitad, o encenderme la aplicación de YouTube en la televisión y buscarme tres cosas que, pues mira, esto voy a ponerle ruedas nuevas a la bicicleta, pues hay una serie de canales de YouTube que son especialistas en esto, ¿no? O una mujer que se quiere comprar un abrigo de tal marca, pues voy a ver en YouTube exactamente pues otras que se lo han comprado, a ver qué tal sienta. Es decir, nos han hecho un favor, digamos, las tecnológicas en este aspecto, que creo que no sé si somos conscientes. Yo soy consciente porque tengo ya una edad, pero los más jóvenes, los que tienen 20 años, creo que no son conscientes de lo que era el mundo de la comunicación hace 25 años, a mediados de los 90. Era una cosa muy unidireccional. Había pocos y los pocos se dirigían de arriba a abajo. Lo de ahora no es ni muchísimo menos así. Así que creo que hemos terminado ganando todos, menos los que tenían la industria montada una industria perfecta para triunfar en el siglo XX. Ya está. Pero pues horrorosa para triunfar en el siglo XXI. En fin, no sé qué te parece a ti, Rubén. A mí estoy muy de acuerdo con tu exposición y yo quiero llamar la atención y no me enrollo porque sé que al final lo que dices, cuando nos dan cuerda podemos estar horas y horas hablando, como bien sabes, pero hay algo que yo quiero que el que nos escuche lo repare en ello. En 2016, después del referéndum del Brexit, y sobre todo ahí, pero luego ya después es verdad que el debate saltó al otro lado del Atlántico con la victoria de Donald Trump en las elecciones.
se montó una campaña hablando del peligro de las noticias falsas, de las fake news, como se les bautizó. Se les bautizó como que no existían los bulos, cuando es una cosa que ha sentido desde que la primera persona dijo al oído un mensaje interesado a otra persona, cuando fuera, hace siglos atrás. Esa maniobra, esa campaña contra los bulos, que además llegó incluso un grupo de expertos, llegó a la Comisión Europea a hacer un informe, que además no quedó en nada, quedó en no tenemos que intervenir, de la que surgieron esas herramientas, esas empresas de verificación, que curiosamente algunas están adosadas a medios de comunicación que son tienen bastante experiencia en aquello de lanzar las medias verdades, que son también bastante más difíciles de detectar que el bulo que le llega a tu padre o al mío, al teléfono móvil. Bueno, eso es otro tema. Yo lo que quería decir es que esa campaña, lo que fue, o por lo menos como yo lo interpreté, fue como el clavo ardiendo al que se agarraron las empresas de medios de comunicación tradicionales, porque sabían que ese peso que habían tenido en otros procesos electorales lo estaban perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Pues porque el mundo ha cambiado, pues porque las redes sociales cada vez tienen más información, más importancia, también tienen más desinformación, es verdad, pero también tienen más recursos. Las plataformas tecnológicas te los ofrecen, te los ponen en tu teléfono móvil para que no te tengas ni que esforzar en buscarlos apenas, pues para que tú te informes bien de los temas, para que tomes tus decisiones y para que por lo menos escuches a todas las partes. Aquí en España, los tiempos de los partidos en campañas electorales, en los informativos, están tasados por ley. No se puede hablar ni más ni menos de uno, o no se puede dejar de hablar de uno porque no hay interés informativo. Se permite que se emita propaganda en los informativos. Todo eso se terminó con Internet. Y es una ventaja, por supuesto. Para mí la democracia es más representativa que nunca, desde entonces, por lo menos en el punto de la comunicación. Eso inquietó al poder y lanzó esa campaña contra las fake news, que no fue otra cosa que una maniobra de publicidad de los medios y un intento desesperado y bastante inefectivo del poder por desacreditar lo que realmente yo creo que ha traído grandes beneficios para la sociedad. Es que cualquier ciudadano pueda acceder a cualquier información y sacar sus propias conclusiones sin que haya un intermediario al que le han concedido una licencia por una razón. Bueno, porque estaban intentando vaciar el estanque del Retiro con un dedal, Rubén. Esencialmente era eso. Claro. Decías, bueno, me parece a mí que lo lleváis claro. Yo cuando empezaron con toda esa campaña dije, sí, están tratando de resistirse. Son realmente en cierta medida los fabricantes de velas quejándose por la invención de la bombilla, nada más. No puede ser, la bombilla te puede electrocutar, mucho cuidado, que os puede pegar un calambrazo. Pues esencialmente es eso mismo. Bueno, vamos a terminar ya, Rubén, que llevamos ya, pues eso, casi una hora. Nos hemos puesto, ya lo sabía yo, y eso que lo estamos haciendo por teléfono. Imagínate que te llegas a venir aquí al estudio. Bueno, entonces nos dan las uvas. En fin, que tampoco están muy lejos porque estamos ya a finales de octubre. Pues nada, Rubén, oye, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A mí me ha parecido interesantísimo lo que hemos hecho, así que espero que se lo parezca también a nuestra audiencia. Pues muy bien, muchas gracias, un placer. Hasta la próxima, Fernando. Bueno, nosotros nos vamos ahora con Pizarro, que nos va a hablar del lío que tiene montado Vladimir Putin en su patio trasero, es decir, en el sur del Cáucaso y en el centro de Asia. El poder nace y en última instancia se detenta mediante las armas. Las armas rusas se están descubriendo como inoperantes y para el patio trasero ruso lejanas y entretenidas. Los ratones corretean y bailan cuando el gato no está y efectivamente ni está ni se le espera en breve. Lo que sí está haciendo el gato es anotar agravios en espera de poder pasar facturas. En el patio trasero ruso no imperan los valores occidentales ni brilla la unión de intereses. Ahora, además, se desatan ínfulas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que estamos a 20 de octubre. Como hoy es jueves, significa que mañana es viernes, y los viernes no tenemos contracrónica, tenemos contrahistoria. Bien, pues mañana estaré aquí en la contrahistoria, pero el sábado no habrá contracrónica, es decir, contraportada, creo que nos tocaba, porque estoy en Zamora con Alberto Garín. Me voy con algunos de vosotros, con 50, creo que nos vamos al final a un viaje cultural, como el que hicimos en Córdoba en el mes de marzo, a finales de marzo. Bueno, pues este es el segundo que hacemos, Zamora Románica, lo hemos titulado. En fin, ya os mantendré informados y, por supuesto, los vídeos y las fotografías las subiré a la red para que los que no habéis podido venir, pues podáis disfrutar de ellas. Bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.